tan hermoso, Jesús. Muy probablemente conoce. Y fue un joven que un día entró a estudiar administración de empresas en una universidad llamada Abdul Aziz. ¿Cómo se llamaba la universidad? Abdul Aziz. En esta universidad él comenzó a estudiar y conoció a un profesor. Este profesor impactó la vida de este hombre. Y más tarde, en la época de la década del 90, este hombre se conoció y se convirtió en uno de los principales líderes del terrorismo. Estoy hablando nada más y nada menos de Osama Bin Laden. Conoció una persona que cambió su forma de ver la vida. Y cuando me he estado preparando para hablar de lo que hoy vamos a hablar, del tema de la vida en santidad, que lo iniciamos de una manera u otra el martes pasado, tenemos ya 2 martes periféricamente abordándolo. Reflexionaba cuando venía hacia acá y decía, bueno, a veces pasamos por alto las obras de una manera tan monumental que no tenemos una coherencia entre la santidad teológica y la santidad práctica, o la santidad doctrinal más bien y la santidad práctica. Si podemos ver en la presentación nuestra hoy, estamos en el punto de la santificación, y si procedemos a definirla, yo pienso que los colores están un poco distorsionados otra vez, pero yo creo que de una manera u otra tenemos una idea general ahí. Santificación, dice, es la operación del Espíritu Santo que mediante la divina gracia purifica al pecador, renueva toda su naturaleza a la imagen de Dios y le capacita para realizar buenas obras. Yo quisiera que fuéramos al Ordo Salutis, que fuéramos de nuevo a la idea, a la escalera, al escalafón que nosotros planteamos. El Ordo Salutis, aquí lo podemos ver. Yo quisiera que usted me ayude a plantearlo de una manera puntual. ¿Cómo lo vemos aquí? Vemos lo primero, elección, ¿verdad? ¿Puedes repetirlo conmigo? Elección. Nosotros podemos partir de la premisa bíblica que todo el que ha venido en arrepentimiento al Señor es porque fue elegido por Dios para eso, ¿amén? Entonces no es un accidente que personas vinieran en arrepentimiento al Señor, porque una de las grandes garantías de la elección es que cuando usted predica la palabra, bíblicamente el Evangelio, usted está seguro de que habrá algún fruto. No necesariamente el que usted espera, no necesariamente a quien usted espera, pero seguro que va a haber algún fruto. Hablamos del llamamiento, y en el llamamiento pasan 2 cosas. Está el llamamiento externo y está el llamamiento ¿cómo? Interno. ¿Cómo definimos el llamamiento externo? ¿Cómo? Dígalo, hermano, que no se preocupe, que yo no le voy a poner ni A, ni A más, ni B. Literalmente. Qué barbaridad. A más. Dice Glenny, cuando alguien le habla de la palabra, justamente el llamamiento externo es la proclamación evangélica. Cada vez que una persona es expuesta al evangelio, bueno, ese es el llamado externo. Ahora hay un llamado interno. ¿Cómo se llama ese llamado interno? Cuando Dios te habla. Ok, esa es la aplicación práctica. Dios habla a tus sentidos, conquista tus sentidos, y eso tiene un nombre teológico que lo hemos dicho 1.000.000 de veces aquí. ¿Lo ven? Gracia irresistible. Llamamiento interno, llamamiento eficaz. Amén. Para que ese llamamiento eficaz opere y el pecador responda con fe salvadora, que fue lo que hizo un grupo de personas y lo que hemos hecho todos nosotros, ¿qué debe darse en la vida de ese pecador para que él pueda responder al evangelio? Y antes del arrepentimiento, entre el llamamiento interno, el nacer de nuevo. ¿Quién fue que dijo eso? Bárbaro.
nuevo nacimiento. ¿Por qué planteamos el nuevo nacimiento? Porque una persona muerta no puede responder al llamamiento eficaz. Amén. Entonces, en el nuevo nacimiento, ¿qué pasa cuando el pecador responde al llamado interno? ¿Cuáles son las dos cosas que se dan? ¿Ah? Eso es lo que se llama ¿cómo? Conversión. Regeneración es nuevo nacimiento. Nacer de nuevo. Y la conversión es arrepentimiento y fe. Luego viene ¿qué es la justificación? Hay otro elemento fundamental en la justificación. Muy bien, los méritos de Cristo son imputados, pero antes de ser imputados, ¿qué tienen que ser? Los pecados del pecador. Perdonados. Perdonados. Amén. A usted le perdonan sus pecados. Yo puedo decir que a Jesús, ¿verdad? A Jesús. ¿Qué podemos decir de mi hermano Jesús? ¿Por qué lo llamo hermano? Porque somos hermanos en Cristo ahora. Amén. Jesús, bueno, se arrepiente con fe salvadora. ¿Es Jesús un pecador? ¿Es Víctor un pecador? Lo dicen con más énfasis eso. Revisa su corazón. Que hay que revisarse. Hay que hacer un tiempo con Dios porque yo soy pecador y Él es pecador y ambos somos pecadores. Y bueno, ¿qué pasa? Bueno, se nos imputan los méritos de Cristo y nuestros pecados son perdonados. Amén. Son perdonados. Luego de ahí viene la adopción. Somos hechos miembros de la familia de Dios. Luego de ahí viene entonces la ¿cuándo inicia la santificación? ¿En qué momento inicia la santificación? La santificación inicia inmediatamente, se da el proceso de la conversión. Inmediatamente. Porque vamos a la definición de santificación. Vamos allá. Es la operación del Espíritu Santo que mediante la divina gracia purifica al pecador, renueva toda su naturaleza a la imagen de Dios y le capacita para realizar buenas obras. ¿Hago yo todas las buenas obras que debería? ¿Soy yo todo lo santo que debería? Entonces vamos a partir de una idea que la santidad es progresiva. Diga conmigo, progresiva. ¿Inicia en qué punto en la vida del creyente? Desde la conversión, que es cuando verdaderamente soy creyente. Desde la conversión yo voy a iniciar una jornada. ¿Cuándo termina esa jornada? ¿Termina algún día? ¿Cuándo termina? Cuando recibamos el cuerpo glorificado. Es decir, en otras palabras, cuando Cristo vuelva a reinar con su pueblo y a usted le revistan de un cuerpo glorificado. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando morimos? Y de eso vamos a hablar en la glorificación, pero yo necesito amplificar el tema de las buenas obras, porque, vuelvo y reitero, se atropella mucho en las iglesias protestantes. ¿Qué pasa cuando morimos? Bíblicamente hablando. Vamos a la presencia de Dios. Hay dos juicios, no uno. Hay dos juicios. Vamos uno, o sea, nos morimos hoy. Amén. ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo? Polvo eres y al polvo. Sin embargo, nuestra alma o el ser interior nuestro va a la presencia del Señor. No vamos a ser juzgados para salvación, vamos a ser juzgados de acuerdo a lo bueno y lo malo que hayamos hecho. La Biblia habla de coronas
la Biblia habla de posiciones. La ignorancia de muchos de nosotros nos lleva a decir, yo solo quiero que me den una porción en el cielo, a mí no me interesan las coronas, pero justamente eso es un lenguaje del cual nosotros no tenemos comprensión ni entendimiento, porque dice el texto bíblico, en parte conocemos y en parte profetizamos. Sería algo muy escueto, muy limitado de su parte, si usted puede obtener coronas conformarse con una parcelita. De hecho, yo no diría que es bíblico ese pensamiento, es un pensamiento mediocre. Francis Schaeffer, uno de los teólogos sistemáticos más grandes, diría yo, del siglo XX, Francis Schaeffer escribió y dijo, no hay nada más mediocre que un evangelio. Reitero, no hay nada más mediocre que un evangelio. Porque de hecho, cuando el racionalismo comenzó a afectar a la teología en el siglo, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el evolucionismo y el darwinismo comenzaron a llegar a las cátedras de las escuelas. De repente la gente comenzó a sacar a sus hijos y a decir esta frase literalmente: yo prefiero a que mi hijo sea bruto, pero que sea piadoso. Y eso es algo incongruente, hermano. Usted y yo como creyentes debemos ser muy inteligentes y debemos ser muy piadosos. Amén. Porque el dueño del conocimiento es Dios mismo. Amén. Entonces es incorrecto perseguir la actitud de mediocridad. ¿Cuál es la idea? Bueno, pasa que cuando yo muero, mi cuerpo va a la tierra, pero mi espíritu va a mi creador, lo dice Eclesiastés capítulo 7. Nosotros vamos inmediatamente, el espíritu vuelve al creador, si no lo recuerdo, el capítulo 7, o literalmente Eclesiastés establece esa premisa. Hebreos dice, una vez morimos y vamos al juicio. Ahora, ¿qué pasa con mi cuerpo? Mi cuerpo queda a la expectativa. Entonces yo puedo decir que la santificación del alma es perfecta cuando yo muero. Pero la santificación de mi cuerpo es completa cuando Cristo me reviste del cuerpo glorificado. ¿Se entiende? Entonces, en ese momento, cuando venga la glorificación, usted dirá, se ha cumplido el Evangelio en mi vida. Porque ya es otro proceso del cual este libro habla de cielos nuevos, guerra nueva. Si usted es milenialista o amilenialista o postmilenialista o premilenialista o cualquier descripción teológica que usted tenga de los eventos del fin, pues bueno, ya usted sabrá cómo maneja esa parte, la cual a mí no me gusta especular mucho. A Lobo le encanta esa parte. A mí no es que me es indiferente, sino que es peligroso elaborar mucho sobre esos aspectos, aunque es necesario tener una idea. Entonces, yo quisiera que hagamos énfasis en esta noche en las buenas obras. Diga conmigo las buenas obras. Las buenas obras. Permítame repetir esto. La santificación que inicia ¿en qué momento? En el momento de la conversión. Entonces, todo aquel que es cristiano con entendimiento está en un proceso de Santificación. ¿Y cómo es ese proceso de santificación? Es progresivo y es donde mi santificación doctrinal se hace cada día más parecida a mi santificación práctica. Sería, dentro de una manera u otra, cerrar la brecha entre la santidad doctrinal y la santidad práctica. Yo quiero ver una imagen con ustedes. Estoy seguro que algunos recordarán esto. Yo no lo viví eso, pero recuerdo de aquel personaje. ¿Quién recuerda este personaje? ¿El quién? La única es Yucata, Giselle, Richard, José. No, es que Consuelo no llegaba al Caribe cuando eso. Glenny está diciendo, no recuerdo, y dice un refrán que el que se excusa se acusa. Entonces, don Manuel está sintiendo a mí. Yo recuerdo al doctor Merengue. ¿Cuál era el problema del doctor Merengue? No, pero hay un aspecto psicológico aquí. Yo quiero que usted le ponga mucha atención a lo que yo voy a decir, hermano. Por favor, préstele atención. Porque así actúa la mayor parte de la cristiandad y del evangelicalismo hoy en día.
Ojo con esto, préstele atención a eso. Atención. Guardaba la forma, ¿y qué pasa? Y su espíritu era ¿cómo? Rebelde. ¿Alguien más que me ayude aquí? ¿Alguien que conoció al doctor Merengue? Glenny, ¿cuál fue tu experiencia? Glenny dijo de una forma proyectada, era celoso. Ella lo intuye, ¿verdad? Ella nunca vio al doctor Merengue. ¿Qué más? ¿Qué más? Yocasta. Bueno, el doctor Merengue era el personaje, como nosotros toditos muchas veces. Ay, pero no se está linda, no del muñequito por atrás, porque ella se lo cree. Eso podría llamarse en psicología algo como un alter ego. ¿Eh? ¿Usted lo aprueba, psicóloga? El alter ego, eso alterno a lo que usted profesa, ese otro yo. Entonces, como un freudianismo extraño, más o menos. Muchos de nosotros como creyentes, préstele atención a esto, tenemos un alter ego. Yo quiero ahora ponerme un poquito más profundo. Osama Bin Laden conoció a un profesor que cambió la vida de él, literalmente. Porque, mi hermano, anote esto en la tabla de su corazón. No solo las acciones tienen consecuencias, sino, y aún más peligroso, las ideas tienen consecuencias. Porque toda acción es el producto de una idea. O al menos que usted sea un esquizofrénico emocional o intelectual, o un deshonesto intelectual, muchas veces nosotros actuamos con cierto dejo de esquizofrenia cuando no conviene. ¿Dónde se revela lo que verdaderamente yo pienso de las cosas? ¿Alguien que me ayude aquí? Ok, en la acción, ¿verdad? Pero ¿en qué contexto? Cuando me siento atacada, cuando molesto, cuando algo no me gusta. Ok, nos vamos acercando. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿En la intimidad del estado anímico? Yo le voy a regalar una palabra que es cardinal: conflicto. Cuando usted tiene conflicto con alguien, es que usted revela justamente lo que hay aquí. Porque mientras las cosas van bien, como decía Richard, somos expertos y peritos en guardar la forma. Aún la forma cristiana somos expertos en guardarla. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Pero el alter ego nuestro es hipócrita, que charlatán, que demonio. Y de repente parece que es que todo el mundo tiene un gran problema. No, mi hermano, hay un problema de enfocar tu santidad práctica. Quiero hacer otro enunciado claro. Mire, mi hermano, lo que usted cree es lo que lo gobierna. No lo que usted hace, lo que usted cree es lo que lo gobierna. Repito, lo que usted cree es lo que lo gobierna. Uno de los problemas de la gente que usamos lentes es que nosotros nos acostumbramos tanto a los lentes que se nos olvida en algún momento que tenemos lentes. Usted me ha visto en algún momento con los lentes de contacto y yo me hago así, porque estoy acostumbrado a los lentes. ¿Y cómo se llama eso? Lo hemos hablado con anterioridad. Eso se llama cosmovisión. Lo que tú crees gobierna lo que tú haces. Esto no tiene que ver solo con un tema de yo creo en la elección, yo creo en la justificación, yo creo en el llamamiento. No, mi hermano, tiene que ver con la santidad práctica. Lo que yo creo de mi hermano es lo que verdaderamente me va a gobernar en el momento del conflicto. Dígame. La clínica, ¿cómo se llama? No entiendo. La técnica de los políticos, pero es la demagogia, es contraria a la que nosotros estamos hablando. Pero la practicamos, esa demagogia constante, decirle a la gente lo que la gente quiere. Parménides decía que lo que es, ¿verdad?
Y lo decía en respuesta a Heráclito. Heráclito decía que cuando usted se baña en un río no se vuelve a bañar más nunca en él, porque el agua vive en movimiento y todo vive en constante movimiento. Y Parménides le decía, no, tú estás equivocado, lo que es. Porque si será, entonces no es, y si ha sido, ya dejó de ser. ¿Cuánta complicación? Y Platón viene y define, y viene al punto intermedio y dice, estoy de acuerdo con Parménides, porque lo que es siempre ha sido en el mundo de las ideas, pero lo que está en el mundo material siempre vive en constante evolución. Aristóteles le dice a Platón, deja de estar en la luna y aterriza a la tierra. Si usted ve el cuadro que pintó Rafael, donde se ve toda la escuela de Atenas, usted se va a topar con todos los filósofos griegos, todos, Heráclito, Parménides, Protágoras, Sócrates. ¿Cuáles fueron los dos filósofos más influyentes de Grecia? Platón y Aristóteles. No, Sócrates no. Sócrates influyó hasta un punto, pero los que más han dominado y gobernado la posteridad han sido Platón y Aristóteles. Platón enseñaba el topos uranus y Aristóteles enseñaba lo práctico, el empirismo. La gente que le dice, tú si eres empírico, la gente no sabe lo que está diciendo porque cree que empírico significa una gente que se lo inventa. Empirismo tiene que ver con método de ensayo y error, es decir, Aristóteles es el que le da fundamento al método de investigación científica. Y usted ve que en el cuadro Aristóteles está así, con un libro que se llamaba, o se llama Ética, ¿a quién? A Nicómaco, que fue su hijo. Y usted ve a Aristóteles con la mano así, y del otro lado usted ve a Platón con el dedo así, y con un libro que se llamaba El Timeo. ¿Cuál es la idea de ese retrato? Aristóteles enfocado en lo práctico, Platón enfocado en lo etéreo. Me pregunto, ¿qué nos enseña la Biblia respecto de la forma práctica de cada uno de nosotros? Hermanos, la Biblia nos refleja a nosotros que lo práctico es reflejo de lo eterno, que la forma en la cual nosotros nos conducimos es un claro y elocuente testimonio de lo que nosotros creemos. ¿Se entiende? Y eso que creemos, o que debería ser, ha sido establecido por ¿quién? Por Dios, las obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. El problema serio que nosotros tenemos es que hay dos cosmovisiones en Tugna, y yo no puedo hablar de santidad si podemos, me gusta esa foto, ese alter ego que se revela en el conflicto, mi hermano. Cuando usted quiera ver la veracidad de una relación, sométala al conflicto. Todo es una fantasía. Yo le decía a alguien ayer, le decía, mira, si no hay una capacidad de dirimir una diferencia o de aclarar, entonces todo es como producto de una fantasía hipócrita. Porque los conflictos son los que nos ayudan a poder cuajar. ¿Debemos perseguir los conflictos? No, pero van a suceder. Lo que Parménides dijo, de que lo que es, los gringos lo estilizaron. Y de ahí es que viene la frase, it is what it is. Lo que es, o es lo que es. Y en el concepto dominicano es como chúpate el cajuil, porque it is what it is. Y lo que eso quiere decir es que en cómo, o de acuerdo a cómo yo me manejo, es muy parecido a lo que yo creo. Yo quiero recordarle que usted y yo le vamos a dar cuenta a Dios. Ayer me acosté, llegué a mi casa bastante tarde, prendí la televisión y vi un pastor, y él terminaba su programa con estas palabras, las palabras de Gálatas: Dios no puede ser burlado. Hermano, Dios no puede ser burlado. Tú puedes burlar a tu esposo, a tu esposa, puedes burlar a la iglesia, como mucha gente pretende, puedes burlar al pastor, puedes burlar a quien tú quieras, a Dios no lo puedes burlar. Y yo te voy a decir una cosa, yo estoy del lado de David. Mejor es caer en las manos de Dios que en las de los hombres. Nos enfocamos tanto en agradar a la gente que se nos olvida agradar a Dios, y a Dios es que le vamos a tener que dar cuenta. De eso que tú haces, como decía bien la hermana Luisa, con tu intimidad, tú vas a tener que darle cuenta a Dios. De esa crítica destructiva que tú utilizas en nombre de la cruz de Cristo, vas a tener que darle cuenta a Dios. Cuando tú tomas un hermano y comienzas a
desarticularlo en nombre de la oración, en nombre de yo soy todo lo sincero que se puede ser, tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado, porque la Biblia más que hablar nos manda a orar. Y si vamos a hablar, ¿frente a quién debemos hablar o a quién debemos ir? ¿A quién? Al hermano. A Dios en oración y al hermano en acción. Amén. Esa es la santidad práctica. Hay dos cosmovisiones en punto. Vamos a volver a nuestro esquema de santidad. Hay dos cosmovisiones en punto. Una de ellas se llama el secularismo. Yo quisiera ver si alguien me ayuda con esta definición de secularismo. ¿Qué usted entiende por secular? Es una palabra que se usa mucho, poca gente la sabe definir. Secular, secularismo, ¿alguien entiende? ¿Qué le llega a la cabeza? A ver, no tiene que ser una definición etimológica, griega o helénica. Dime, Daniel. Más la persona lo utilizan como para decir eso es secular, o sea, eso es como la persona normal, la persona que no tiene a Cristo hacen eso, fuera de religión, algo así. Ok, eso es algo del mundo. ¿Quién más? ¿El lobo? ¿Tú levantaste la mano? Como decía Daniel, todo lo que no cae dentro de la categoría cristiana o actividad cristiana. Eso es un concepto muy limitado de secularismo, hermano. Yo amo tanto el Evangelio. Yo no soy el mejor evangélico, obviamente. Pero me deslumbra el Evangelio por ser algo tan preciso y que nos mueva a gozo de una manera automática. El Evangelio, aún en medio de las dificultades, nos produce gozo. ¿Qué es secularismo? La palabra griega, o más bien latina, porque viene del latín seculum, habla de mundo. Y el sufijo ismo tiene que ver con práctica. Secular o seculumismo o secularismo. El secularismo lo que implica es cómo el mundo actualmente concibe las cosas, y para el secular no hay nada más que materia, y es lo que es ahora. Usted ha oído a personas decir no hay nada más allá, sino que tienes que vivir la vida ahora, porque lo que es ahora y no hay nada más. Eso es un pensamiento secular. ¿Cuáles son los dos partos del secularismo? Hay muchísimos, pero yo le voy a citar dos. Uno se llama pragmatismo. Diga conmigo pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? Cuando tú eres una persona pragmática, práctico, ¿verdad? Ahora, ¿qué implica la filosofía pragmatista? Exactamente, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para conseguir lo que yo necesito conseguir, y hay que añadirle algo, no importa los códigos que yo tenga que violentar. Tú vas a hacer uso de lo que funciona. Eso no es bíblico, porque yo podría hacer uso de ardides y subterfugios, traicionar a mi hermano José simple y llanamente para conseguir posiciones por encima de mi hermano José. Yo podría sofocar, yo podría socavar, amén, o menoscabar a mi hermano para conseguir cosas. No voy a preguntar cuántos han hecho eso. Pragmatismo. Lo necesito, lo quiero, lo obtengo. Donde pongo el ojo, pongo la mano. Amán le pasó un caso de pragmatismo. Amán hizo todo justamente lo que tenía que hacer para conseguir lo que él quería conseguir a costa de lo que fuera necesario hacer. El pragmatismo te puede funcionar. Yo voy a decir algo arriesgado. Durante toda tu vida terrenal. Pero un día te vas a tener que enfrentar al Señor. Amén. Hemos oído frases como que lo que se hace aquí en la tierra se paga en la tierra. No necesariamente. No es cierto. Hay gente mala que le está yendo muy bien. Y hay otros que están haciendo lo correcto y no les está yendo tan bien. Y la Biblia está llena de frases al respecto de eso. Pragmatismo.
Yo hago lo que tengo que hacer, hago el negocio que tengo que hacer, y la frase muy cristiana nuestra es la siguiente: después Dios y yo nos arreglamos. Después yo le pido perdón a Dios. Recuerda, lo que tú crees gobierna cómo tú actúas. Entonces tú no eres un cristiano cuando actúas así, tú eres un pragmático. Y yo quiero decir algo de lo que me preocupa, y cada día lo veo más, no solo en nuestra iglesia, sino es una tendencia creciente en el evangelicalismo. Las iglesias están llenas de personas que son visitantes fijos, pero que no han nacido de nuevo. Porque Cristo dijo claramente: por tus frutos te vas a dar a conocer. Dice el texto bíblico: producid pues frutos como dignos de. En algún pasaje de la Biblia se anticipa que el evangelio es algo fácil. No, todo lo contrario. Jesús repelía a la gente cuando quería seguirle. Entonces, hay muchos cristianos pragmáticos, violentamos los textos bíblicos para hacer uso de un mercadeo para que la gente venga a la iglesia. ¿Es exactamente una iglesia que está viniendo la gente cuando hacemos todo esto? No, y peor, es el liderazgo que apoya ese tipo de cosas, como si la iglesia es una empresa. No, la iglesia es la iglesia, el cuerpo de Cristo aquí establecido en la tierra. Pragmatismo es hacerle daño a quien yo le tenga que hacer daño para conseguir y granjearme lo que yo quiero, no importa todos los principios bíblicos que yo tenga que violar. Hay otro que se llama utilitarismo. Esto se aplica mucho en ética. El utilitarismo, ¿lo han escuchado? El padre del utilitarismo, John Stuart Mill. ¿Cuál es el planteamiento del utilitarismo? ¿A cuánto le gustaría ser feliz? Y yo siempre me pregunto: ¿qué es exactamente la felicidad? Yo puedo decirle, si es como lo vende Amway, me disculpan, pero yo soy feliz, y yo soy feliz porque Cristo vive en mí, porque yo tengo esperanza redentora en los cielos, porque Cristo es lo mejor, no algo bueno, lo mejor que pudo haberme pasado a mí. Yo le doy gracias porque salvó a este pecador y lo llamó desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios por el evangelio. No hay nada que haga más feliz a una persona que haberse reencontrado, como dice la Biblia, con el Padre de los espíritus. Sin embargo, esta frase suena bonita y provoca emoción, pero aquí lo que crees gobierna. Actúas tú como un evangélico. Por favor, no confunda el concepto de evangélico con faldas largas, todas las trenzas que se hacen de aquí hasta los pies. Entiende evangélico con una persona que profesa el evangelio. ¿Soy yo capaz de pedirle perdón a mi hermano? ¿Soy capaz de perdonar a mi hermano? ¿Soy capaz de actuar correctamente? ¿Soy capaz de reconocer mis pecados? ¿Soy capaz de enmendar mis errores? ¿Soy capaz? ¿Usted se ha dado cuenta de cómo el Antiguo Testamento presenta el sistema de ofrendas? Fíjese que por cada falta la gente venía y traía un sacrificio. Teólogos dicen que dentro del carácter de Dios, y esto no tiene que ver con monetariedad, por favor, no diga el pastor, ahora no. Que dentro de ese carácter de ofrenda había algo de restitución. El pueblo de Israel literalmente pagaba por sus pecados. Y nosotros pretendemos ofender a alguien y no restituir lo ofendido. Le estoy hablando a alguien en esta cosa. ¿Alguien se identifica con lo que yo estoy diciendo? Amén. Entonces, el utilitarismo, ¿qué enseña el utilitarismo? El utilitarismo enseña lo siguiente: sé feliz al costo que sea. ¿Usted recuerda Epicurio, el epicureísmo, aquel filósofo que planteaba el hedonismo? Lo que te dé placer, hazlo.
A mí lo que me gusta es la alabanza. Hay que alabar más, pero ¿quién te ha dicho que la alabanza es para ti? Por favor, la alabanza es para el que es digno de alabar, que es el Señor de señores y Rey de reyes. La alabanza corporativa no es para que tú vengas a deleitarte en un método de terapia musical. No, la alabanza es para que tú sacrifiques ofrenda de alabanza al Señor. Pero nosotros lo invertimos. El culto ahora es un pick and choose, y es ahora una manera de cómo la gente puede entonces ser contentada. ¿Cómo podemos tener más clientes en la iglesia? ¿Cómo podemos crear un programa atractivo? Yo no estoy en desacuerdo con los programas atractivos. Yo lo que no creo es que la palabra de Dios debe ser amainada ni aplacada. Debemos predicar el Evangelio por encima de esas cosas, mi hermano, y lamentablemente el Evangelio bíblico es ofensivo. Con esto no quiero decir que los pastores tenemos derecho de ofender la dignidad de alguien. Y hay una línea muy delgada. Si yo le falto el respeto a mi hermano José, mi deber, no como pastor, como cristiano, es decir, hermano, perdón, como cristiano, ¿verdad? Hay pastores que se entienden totalitaristas, como que son, usted ha oído esta palabra mucho en iglesias o en enlaces o en canales depravados como esos. Ha oído palabras como el ungido de Jehová. No, pero eso era aplicable a la monarquía y tenía que ver con un cargo político. Ahí viene el pastor José. Ese es el ungido de Jehová de esta iglesia. No, ese es el pastor José, uno de los pastores de la iglesia. Gloria a Dios por la vida de él, ni más ni menos. No es el ungido de Dios, y si él es un ungido de Dios, usted está ungido como él o como yo. Cada uno tiene oficios. El utilitarismo enseña la idea clara de que usted deba ser feliz. Yo me topo con mucha gente que dice, bueno, yo voy a la iglesia cuando yo quiera, y es una verdad, pero eso es una actitud utilitaria. Una vez lo dije hace mucho tiempo, de que en el año 1978 en los Estados Unidos se comenzó a utilizar la filosofía educativa del utilitarismo, y ahora en la maestría estamos dando justamente filosofía de la educación cristiana. Y yo traje a colación el debate de cómo el utilitarismo no es un método útil, sino muy dañino y muy producto del secularismo. ¿Por qué? Porque cuando usted toma a una persona y usted le comienza a enseñar principios para que sea feliz, ahí hay un serio problema. Porque el único que puede hacer feliz en la vida es Cristo. Y si tú le dices a una persona, bueno, si tú consumes drogas y te sientes feliz, entonces sé feliz. Eso es algo incorrecto. La felicidad implica disciplina muchas veces, y para ser feliz usted tiene que hacer cosas que a usted no le gustan. Por ejemplo, se habla de libertad financiera. Todo el mundo quiere $1 millón, pero nadie quiere trabajar. Y usted tiene un trabajo, y en el trabajo lo que se pasa es el día entero viviendo. Ya eso no se usa, ahora es whatsappeando o lo que se llame eso. Y de repente usted se pasa el día entero robándole al trabajo y se queja cuando lo botan. Lo que usted siempre cosecha. Usted es una persona árida, agreste, nadie lo puede saludar. Prepárese que el palo va. Entonces después comenzamos a orar, Padre, te alabo, tú eres irresponsable e impuntual. Prepárate que el palo va, al menos que te encuentres con yo no sé quién, que baje del cielo y te entregue $70 millones. Y si no sabes cómo administrarlos, lo vas a perder. Eso no es tan espiritual. Woody Allen, el cineasta. ¿Cuántos conocen a Woody Allen? ¿A cuántos les gusta Woody Allen? Woody Allen dijo lo siguiente. Y eso me recuerda mucho las elecciones norteamericanas, 1, la realidad evangélica de Latinoamérica y de Estados Unidos, 2, y me recuerda la vida de muchos miembros que no actúan bíblicamente, 3. Woody Allen dijo lo siguiente: hemos llegado a un punto de disyuntiva frente al cual tenemos una difícil decisión que hacer. Solo 2 opciones tenemos. A la derecha tenemos, dice Woody Allen, la muerte total. Y a la izquierda tenemos la aniquilación total
Dice él, oremos para que Dios nos dé sabiduría y podamos entender por cuál camino elegir. Muchos han elevado a Uri Allen al estatus de filósofo. ¿Cuál usted elegiría? ¿La muerte total o la aniquilación? Los Estados Unidos está caminando ese mismo trecho, por un lado la muerte total y por el otro la aniquilación. Los hermanos que no actúan bíblicamente están caminando justamente por un lado por la muerte total y por el otro aniquilación. ¿Por cuál va a caminar usted? Eso tiene que ver con buenas obras, tiene que ver con una vida piadosa, y eso no es sencillo. Cómo tú tratas a tu colega, cómo tú tratas a tu vecino. Siempre cito a Lutero que Dios no necesita tus buenas obras, pero el vecino tuyo sí las necesita. Todas esas viejas que viven en mi vecindario, pero son un vecindario, cuando ellas arrancan, ¿supiste? Sí, pues ahí necesitan de mis buenas obras. Hay una que se está muriendo, bueno, pues yo fui a orar por ella, sentarme con ella, compartir la palabra con ella. Necesitan de tus buenas obras. Necesitan que tú vayas y no te le tomes una taza de café, le vendas una taza de café, tengas un detalle. Eso es algo sencillo, pero habla del carácter de Cristo en tu vida. Usted sabe que hay creyentes. Claro. Por eso soy impopular a veces, pero lo voy a decir. Hay creyentes que no son capaces de relacionarse ni bien dentro de una iglesia. Lo repito, ¿verdad? Hay creyentes que no son ni siquiera capaces de relacionarse bien dentro de una iglesia. La verdad es que si yo no me puedo relacionar bien con mi hermano, lo dice Juan, ¿cómo es posible que tú te relaciones bien con Dios? ¿Cómo es eso posible? No, tenemos una vida piadosa impresionante, pero eres un cristiano que vive como en una isla donde actúas como si no te importa. Y ojo, practicamos un cristianismo individual que no tiene ningún efecto social. Eso no es bíblico, eso es herético. Gente que viene y se sienta en la iglesia, en este y en cualquiera, no le habla a nadie, no saluda a nadie, saluda demagógicamente con su alter ego y de repente tiene un trabuco aquí, pero Dios te bendiga, mi hermana querida, qué bendición. No, mi hermano, eso no es bíblico, discúlpame, eso no es correcto, eso no le añade a tu vida de piedad, eso no te honra ni honra a Dios. Yo me he dado cuenta de cómo el Evangelio ha tenido que trabajar conmigo en los años y le doy gracias a Dios porque me falta tanto por ser moldeado, pero cuando usted comienza a aplicar versículos como la blanda respuesta aplaca la ira, pero la respuesta agresiva hace subir el hervor o el furor, bueno, pues yo me doy cuenta que de una manera u otra yo he ido cambiando y le doy gloria a Dios por eso. Tengo 1.959.000 cosas más que cambiar, pero a veces nosotros no permitimos que la palabra de Dios trabaje en nosotros. Y eso es un serio peligro, porque si la palabra de Dios no trabaja en mi vida, entonces no hay Espíritu de Dios en mi vida. Fíjese que lo primero que vemos en Génesis capítulo 1 es Dios hablando. O sea que Dios siempre ha usado la palabra de Él como un medio de comunicación para su creación. Y dijo Dios. Y cuando Dios creó al hombre, le dio órdenes. Génesis 2.16, 2.14, 2.16, le dijo, mira, este huerto tú lo vas a labrar y lo vas a cuidar. Dios hablando y dándole instrucciones al hombre, revelando su carácter y su propósito. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros pretendamos vivir una vida cristiana como nómadas? Como personas silvestres que dentro de una comunidad no tienen, no es un asunto de ética, mi hermano. Que hay personas que quizás venimos sin una buena educación, quizás yo soy un mal educado, pero el Evangelio tiene que comenzar a confrontar eso y a llevarlo a más allá de una educación, a una verdad bíblica. Lo que crees gobierna tu accionar. ¿Amén? Lo que crees gobierna tu accionar. Lo que creo me gobierna. Buenas obras. Vamos a ver el próximo slide. Buenas obras. Esto no se entiende, pero yo lo leo entre líneas. Dice, la santificación conduce naturalmente, diga conmigo, naturalmente, a buenas obras. Tales obras no son perfectas. ¿Cómo fue? No son perfectas en sí mismas,
ni proceden de una perfecta santificación, sino que brotan del principio del amor y fe en Dios. Es decir, estamos claros de que no siempre vamos a obrar bien, de que aún obremos bien muchas veces en nuestra vida, esa buena obra está viciada. Por ejemplo, yo hago lo que tengo que hacer en la iglesia, pero de repente hay un pensamiento altereguístico al lado: aquí nadie hace nada, aquí la que tiene o el que tiene que hacer las cosas soy yo. Por eso las buenas obras no son necesariamente siempre perfectas, de hecho nunca son perfectas. ¿Debo yo dejar de hacer buenas obras porque el otro no las haga? No. ¿Debo seguir haciéndolas? Ahora, ¿debo yo seguir siendo el único que hace buenas obras? No, hay una línea. Ahora, si en una iglesia, hermano querido, hay 100 papeles de basura y eso se lo dejamos a una sola persona, tenemos que revisar nuestro cristianismo, no la educación, nuestro cristianismo. Y te diré, eso es algo práctico. Sí, pero hay cosas tan prácticas como el vecino tuyo en tu trabajo. ¿Cuántas veces le has hablado de Jesucristo? Predicando el Evangelio. Es decir, mira, yo quiero predicarte el Evangelio. El Evangelio implica a Dios, al hombre, a Cristo y a la respuesta. Esos 4 elementos. Un Dios airado que ha propuesto a su Hijo y ese Hijo espera su respuesta. El hombre falló y pecó y por ende está destituido de la gloria de Dios. ¿Cuántas veces le has predicado a una persona? No predicarle, decirle: mira, ven a mi iglesia, que en mi iglesia la palabra es buena. No, mi hermano, eso es una actividad mercadológica, agradecida, ¿verdad? Y evangelística. Pero el evangelismo no es invitar, el evangelismo es predicar el evangelio. Y es ahí que está la diferencia. Nosotros salimos a evangelizar y salimos a entregar panfletos. El otro día estábamos cenando un grupo de la iglesia y llegó una persona con unos panfletos al sitio a regar panfletos y yo le dije: mira, yo pienso que tú deberías explicarnos el panfleto a nosotros. Básicamente, Christopher puede recordarme bien, no recuerdo con precisión, aparte de que me insultó. Me dijo: varón, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que el entendido tiene que ser entendido, entonces se entiende. Algo así fue. Está bien, pero cállate. Sí, como que entiende porque lo que está ahí escrito entiende. Y si yo no sé leer. Pero es muy fácil callarse la conciencia. Hermanos, si salimos y evangelizamos toda la zona de la Independencia, no gastaste papel y le hiciste gastar dinero a la iglesia mandándote imprimir tratados que ni tú siquiera entiendes lo que dice eso. Es más efectivo yo sentarme con Ana y decirle: mira, Ana, yo quiero hablarte de Cristo, yo quiero predicarte el Evangelio. El Evangelio empieza con el plan perfecto de Dios al cual el hombre decidió en el mundo en el que él iba a vivir, un mundo de pecado, y eso nos llevó y nos acarreó pecado. Todos estamos en una situación de falta ante Dios, pero la buena noticia es que Dios mismo ha provisto a Cristo para satisfacer su ira y por amor a nosotros. De ti depende la respuesta. ¿Qué ciencia nuclear hay en eso? Pero la mayoría de creyentes no tienen ese hilo conductor. Buenas obras. Lo voy a leer de aquí. Buenas obras. ¿Cuál es el objetivo de las obras que hace el ser humano? El objetivo no es constituirnos en una ONG, ni constituirnos en la iglesia que más buenas obras haga. Las buenas obras son para la gloria de Dios. Literalmente, todo debe rendirle culto, honor, honra y gloria a Dios. Entonces, el vaso de agua que tú le das a tu amigo, a tu vecino, es para la gloria de Dios, no es para que digan que tú eres una persona que da mucho vasos de agua. Hay frases que los creyentes tienen que ahorrarse, como: esto es para la gloria de Dios. Mi hermano, lo que tú crees gobierna tu vida. Ay, hermano, no me des ese vaso de agua, es para el Señor. Tampoco sea tan agresivo y ofensivo que el otro sienta que no estás actuando con la delicadeza y la decencia posible. Sí, Dios conoce tu corazón. Uno de los principales enemigos del hombre y de la iglesia es el legalismo. Ese legalismo tan patético que nos caracteriza a nosotros. Actuamos y se nos olvida cuál es el fondo y el foco de esa acción y a quién debe eso rendirle honor y gloria.
Pero, ¿por qué quise martillar más bien en este día sobre las buenas obras? Yo no tengo que explicarle bíblicamente lo que es una buena obra. Pero sí quiero subrayar esta idea. Sin congregación no hay manera de actuar en buenas obras. Y usted va a decir, no, pastor, eso no es cierto, porque fuera de la iglesia yo estoy llamado a hacer buenas obras, sí. Pero si dentro de tu casa tú no las haces, ¿cómo es posible que tú las hagas fuera? Mi mamá siempre me decía, mira, mi hijo, compórtate bien, porque de quien van a hablar es de mí. Y es cierto, hay un elemento donde la gente quiere cuidar la estética de la familia, pero eso no es una educación integral, y con esto no estoy diciendo que a mí no me han educado integralmente, eso es un pensamiento secular. Es que si yo no soy educado con los míos, ¿cómo es posible que yo sea educado con los demás? Y la Biblia dice primero los de la fe, es decir, que el que ha negado a los suyos, dice el texto bíblico, Pablo le escribe a Timoteo, ha negado la fe. Mi hermano, ¿cómo tú puedes ser tan cumplidor con los de afuera y en tu iglesia tú eres un incumplidor enorme? ¿Cómo es posible que tú tengas una vida de tanta caridad y en la iglesia no practicas la caridad? ¿Cómo es posible que tú sirves tanto en tantas instituciones y en la iglesia, que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, tú no actúas bíblicamente? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que tú quieres agradar a Dios pero no saludas a nadie en la iglesia? Ah, y si no te saludan, entonces en la iglesia que está mal. Porque como yo le decía a alguien, hay gente que anda en la vida como si la vida le debe a alguien. Le debe algo, perdón. No, todo el mundo está mal, a mí la vida me debe, a mí ustedes me deben. No, manito, manita, revísate que eso no es así. Cristo pagó por todos nosotros. Hace tiempo que la deuda fue pagada. Hay una deuda de amor que nosotros tenemos y una deuda de solidaridad. Una deuda de lealtad, una deuda de fidelidad. Entonces es imposible que un hermano suyo, usted no pueda darle una bola a alguien, porque usted tiene que llegar a su casa a las 9:05. Sí, mi hermano, yo entiendo todo eso, pero yo voy a dar algo de testimonio en esto. Yo creo que Dios me ha bendecido y yo me pongo a observar mi vida. Yo creo, literalmente yo creo que Dios me ha bendecido a mí mucho, más de lo que merezco, pero mucho. ¿Por qué yo puedo decir que Dios me ha bendecido mucho? Bueno, porque soy su hijo y no hay mayor bendición que servirle a Él y ser hijo de Él, pero no solo de eso me puedo sentir orgulloso, sino que Dios me ha dado trabajo en su obra, y eso es algo que no tiene precio. Ahora, yo no estoy aquí para decirle todas las cosas buenas que yo he hecho, quizás más le pueda decir las malas, porque de las buenas Dios tiene contabilidad, pero yo nunca olvido un 25 de diciembre, que yo estaba ahí en el apartamento donde hoy es mío, pero vivíamos mi mamá y yo. Y mi mamá no sé dónde estaba, no recuerdo, creo que estaba en un viaje fuera de la ciudad. Y llegaron 2 limpiabotas tocando la puerta para limpiar zapatos. Yo tenía 15 o 16 años. Y había quedado mucha comida del día anterior, el 24 de diciembre. Y yo no sé si ellos habían cenado o no, yo me sentí no compelido emocionalmente, yo sentí literalmente una orden del Espíritu Santo de Dios de sírveles comida en tu mesa e invítalos a comer. Y yo les dije, yo quiero que ustedes me limpien los zapatos, señores. Yo no tenía ni idea de ningún texto bíblico, teológico, nada, absolutamente nada. Yo iba a la iglesia y era cristiano y a veces me descristianizaba, una cosa tremenda. Y cuando yo los invito a pasar, yo les sirvo como si fuera para mí y mejor. Y ellos se fueron contentos, no me querían cobrar, obviamente, y yo les pagué. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han hecho eso. Ahora, ¿por qué yo puedo recordar esto? Porque siempre que recibo alguna bendición, ese episodio nunca me ha olvidado. Nunca se me ha olvidado y me ha perseguido siempre. Porque cuando tú obedeces a Dios en buenas obras, hermano, la Biblia lo dice claramente que el que le da a los pobres le presta a Dios. Ahora, es muy bueno hacerlo con el limpiabota, porque eso tiene un efecto emocional.
Pero ¿cuándo fue la última vez que tú invitaste a un hermano de necesidad a comer a tu casa? No, pastor, a la casa no se invita a nadie. Amén. ¿Yo entiendo? Yo respeto eso. No necesariamente lo comparto. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú tuviste una buena obra con un hermano de tu comunidad, de tu iglesia, de la iglesia de Cristo? Porque ahí viene Tocado por Amor, en julio, tenemos una visita tremenda y nos vamos a desbordar y vamos a llevar cientos de miles de dólares en medicamentos, y eso es buenísimo, chévere, gloria a Dios. Pero, ¿y la práctica cotidiana de buenas obras de nuestra vida? ¿Cuándo fue la última vez que le diste el pasaje a alguien? No para que lo andes divulgando. ¿Cuándo fue la última vez que obraste de esa manera? Obrar bien es una conducta que se llama cerrar la brecha entre la santidad doctrinal y la santidad práctica. Somos santos, creemos en la justificación, pero si eso no tiene sentido en tu vida, eres como el doctor Merengue. De hecho, conocí al doctor Merengue porque el pastor Wilson me lo mencionó y yo, ¿qué le pasó al pastor Wilson? ¿Quién es el doctor Merengue? O sea, como me lo encontré como un chiste extraño. Estábamos hablando de un médico amigo en común y él dice, ahí viene el doctor Merengue. Y yo, pero pudo haber puesto un nombre como el doctor el loco atronado, un nombre como, pero Merengue. Y cuando investigué, me di cuenta que el doctor Merengue era una caricatura que salía en el periódico. Lo vimos anteriormente, como muchos de ustedes lo conocen. Y la verdad es que a muchos de nosotros se nos sale el doctor Merengue. Y yo le voy a hacer una pregunta, ya estamos casi terminando. Si finalmente tú estás haciendo algo bueno, pero en ti hay toda una convulsión de cosas malas, cuando llegue el conflicto, ¿qué vas a terminar haciendo? Generalmente, tu cosmovisión gobierna tus acciones. Las ideas que tú tienes impactan lo que tú haces. Lo que tú crees gobierna lo que tú haces. No solo lo que hablas, muchas veces somos muy dialécticos y retóricos. Y sabemos decirle a la gente lo que la gente quiere oír, pragmatismo. Pero no somos bíblicos en nuestra forma de relacionarnos. Hay hermanos que son como cristales de Belén que usted no le puede decir estás mal o me siento mal contigo. ¿Usted sabe cuál es la primera opción? Me voy de la iglesia. ¿Qué pasa con ese tipo de pensamiento? Que nos va a perseguir siempre. El pastor Wilson nunca me olvido de esa palabra porque me la dijo respecto de un amigo, no de un amigo, de un conocido pastor. Me dijo, ¿tú sabes cuál es el problema de él? Que las decisiones de él le van a perseguir todo el resto de su vida. Eso no es cierto. Entonces, tienes que obrar correctamente. No puedes arrellanarte en la gracia, como que la gracia te exime de las buenas obras. Eso no es verdad. La gracia prepara el camino para que tú obres bien. Entonces, sí, hay gente que me hace daño, hay gente que me ofende, hay gente que me critica o me chismea. ¿Qué debo yo hacer? Lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice nuestra carne que debemos hacer? ¿Usted le ha pasado la palabra mandarlo al diablo o mandarla al diablo en algún momento? Desahógese en liberación, amén. Amén. Mira, cierto que nos ha pasado eso, lo que actúas y cómo actúas en el momento de la prueba, en el momento del conflicto, en el momento del furor, es lo que demuestra verdaderamente lo que es. Tu santidad es una ayuda del Espíritu Santo, pero aquí necesariamente es implicada la cooperación tuya. Entonces no hay excusa para no actuar bien. El que hurtaba, ¿qué cosa? En esto pensad en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto. ¿Usted sabe dónde termina una persona legalista,
Y una persona fantasiosa en cuanto a estos temas termina perdido. Termina dañado. Y usted sabe que la Biblia dice que a nosotros nos van a pasar facturas de las buenas obras que hemos hecho. Y de las malas también. No tiene que ver con salvación. Y aquí los arminianos les encanta hacer mucho énfasis en esto. De hecho, me decía el pastor Andrés, yo voy a predicar de que la salvación se pierde. Y yo sí, predícalo. A ver si alguno se ajusta, porque como le tiene miedo a eso, entonces hasta lo ve que anda en reequilibrio. Pero nunca una persona va a poder preservar su salvación por sus propias fuerzas. Eso no es solo que no es correcto, es que no es bíblico. No es bíblico. Ahora, descuidamos las buenas obras por la gracia. La salvación es por gracia. ¿Y quién dijo que las buenas obras son mutuamente excluyentes a la gracia? Al contrario, las buenas obras que Dios preparó de antemano, Efesios 2:10, para que nosotros anduviéramos en ellas. Las obras son un medio de gracia. Mi hermano, tú tienes que portarte bien. Tú tienes que obrar bien. Tú tienes que cambiar el vocabulario, dejar de decir tantas palabras obscenas. Nosotros para cualquier cosa usamos una serie de barbaridades para eyectar. No, mi hermano, eyecta sobre tus rodillas, dobla tu rodilla y comienza a orar, bendice al que te maldice. Mira, mi hermano, yo no le estoy predicando un evangelio para androides, eso es lo que dice la Biblia. Yo tengo que aplicármelo también, porque a veces yo quiero matar a alguien, literalmente matar, y yo digo, estas cosas solo le pasan a los pastores. De hecho, vi un video de John Piper que decía, ¿cuál es el gozo de un pastor? Y él citaba, bueno, saber, como dice 1 Pedro capítulo 5, que un día va a venir el pastor de los pastores, dice el texto bíblico, el príncipe de los pastores, y le va a dar a los pastores la corona incorruptible de gloria. Pero Hebreos dice que nosotros vamos a dar cuenta de lo que hacemos. Entonces esas dos cosas, ¿cómo las congeniamos? Si hay una corona, pero si tú no haces lo que tienes que hacer, muy probablemente no te la vas a ganar. No tiene que ver con salvación, tiene que ver con beneficios y bondades que la Biblia implícitamente enseña que hay para el que actúa bien dentro de la salvación. Quiero que se entienda claramente eso. Entonces la iglesia debe procurar ser una iglesia que actúe bien. No que un día le salga del fondo del alma, hoy me salió a ayudar a Yasmin. No, mi hermano. Dice la Biblia que se va a aumentar la maldad y que a causa del aumento de la maldad, ¿qué va a pasar con el amor? Si nosotros como iglesia reaccionáramos a ese principio, nunca diéramos, porque dar siempre va a redundar en gente ingrata. ¿Sí o no? Hasta nosotros mismos, yo me puedo haber portado ingrato con cualquiera de ustedes, o ingratamente, ¿cierto o falso? Pero cuando tú das para Cristo, tú sabes que lo que el hombre hace es irrelevante, porque tú estás dando para Cristo. Lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo para Cristo. Y aunque en la carne las decepciones nos duelen, cuando doblamos nuestras rodillas y miramos al cielo, sabemos que eso está acuñado en ese libro, que no se borra, que es el libro de las buenas obras, sobre el cual mi Padre que está en los cielos me bendice a mí particularmente, independientemente de lo que el otro haga con eso. Y por eso, dice Gálatas, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás. Amén. No desmayes, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Amén. Entonces, comunidad bíblica de fe, hermano, no vive una vida cristiana como del ratonismo de iglesia, de que estamos involucrados en todo y finalmente no estamos involucrados en una vida de piedad. Vivamos el Evangelio que está en la palabra. Cerremos la brecha entre lo doctrinal y lo práctico. No solo conozca las doctrinas de la iglesia, aplíquese. Y yo voy a incluirme, apliquemos. Al sediento,
¿Qué dice Mateo 25? Estuve preso y qué cosa. No me visitaste. Estuve enfermo y qué cosa. Y no me llevaste medicina, no me curaste. Estuve hambriento y qué cosa. Y no me diste de comer, maestro, pero y fue a ti. Si el que hizo eso fue a mí, que me lo hizo, esa agresión fue a mí. Pero el que le dio a ellos fue a mí. Dios está viendo nuestra conducta, hermano. Dios está viendo nuestro accionar. Amén. Dios está viendo. Amén. Pues estemos de pie. Gloria a Dios, amén. ¿Cuántos dicen amén a lo que hablamos en esta noche? Amén. ¿Cuántos salen con una tarea genuina de esto? Amén. Hermanos, obremos práctica y bíblicamente. Amén. Practiquemos lo que la palabra de Dios dice. ¿Quién va a ser más bendecido? Nosotros. Lo que usted siembra, se lo cosecha, hermano. Este domingo quiero pedirles la oración. Estemos todos aquí, invitemos personas. Vamos a hablar de un tema que se llama